Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lizzy. Listo, vamos a esperar unos 3 minutitos que se sigan conectando y seguimos con la clase. Listo, hemos esperado 5 minutitos a que se sigan conectando.
Ahora sí vamos a empezar con la clase del día de hoy. Recuerden que hemos venido hablando sobre las fuerzas en este caso. Recuerden que decíamos que teníamos fuerzas equilibradas, fuerzas no equilibradas, las cuales se puede decir en este caso que dependían mucho de la estabilidad, dependían mucho del equilibrio, dependían mucho de los cuerpos en este caso, ¿no? Recuerden que yo les mencionaba que existía una ley en la cual mencionábamos que un cuerpo permanece estable o un cuerpo permanece en reposo a menos de que, una fuerza lo haga mover, ¿no? Les mencionaba en este caso y les decía, si una fuerza hace mover a un cuerpo que está estable, pues puede decirse que obviamente la fuerza al momento de mover el cuerpo existe, se podría decir una inestabilidad, ¿no? Lo que mencionábamos en cuanto a esto recuerden que les mencionaba en cuanto a la introducción, les mencionaba que si existe una fuerza, pues ya se puede decir que se desequilibra nuestro cuerpo, ¿no? Porque, pues, obviamente, si nuestro cuerpo está en reposo, y existe una fuerza, pues ya nos desequilibra en este caso. Eso les mencionaba en cuanto a la clase anterior. Ahora vamos a ver fuerzas no equilibradas. Vamos a ver en qué consiste esto de las fuerzas no equilibradas. Se puede decir que el efecto, ya, el efecto de las fuerzas desequilibradas hace que los objetos se muevan. Es decir, pues produce una aceleración o una desaceleración, las cuales pues produce que los objetos se muevan. Como menciono, recuerden que yo les decía que un cuerpo está en reposo o está en movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que una fuerza obviamente lo haga salir de su estado en reposo. ¿Cuáles son esas fuerzas? Pues son las fuerzas no equilibradas, las que vamos a hablar hoy. Las fuerzas no equilibradas son las que menciono yo que hacen que los objetos se muevan. Es decir, pues produce una aceleración o una desaceleración que depende de la magnitud de la fuerza aplicada y de la masa del cuerpo, para que obviamente se mueva, ya sea de forma suave, de forma brusca. Esto depende obviamente de la fuerza aplicada y depende de la masa del cuerpo. Como menciono, depende de la fuerza aplicada y de la masa del cuerpo para yo saber o para que saber qué cantidad se mueve en este caso el cuerpo. Recuerden entonces qué son las fuerzas no desequilibradas. Pues se puede decir que en este caso el efecto de estas fuerzas hace que los objetos se muevan. La fuerza, ¿no? Esta fuerza desequilibrada hace que los objetos se muevan. Es decir, pues produce una aceleración o desaceleración que depende de la magnitud de la fuerza aplicada y de la masa del cuerpo. Para saber, como menciono, si el objeto se movió de una forma lenta, de una forma brusca, depende mucho de la fuerza aplicada y de la masa del cuerpo. Isaac Newton propuso la segunda ley. Esta ley relaciona la aceleración de un cuerpo con la fuerza resultante y con la masa. En este caso, ¿no? Isaac Newton propone o propuso la segunda ley, la cual relaciona la aceleración de un cuerpo con la fuerza resultante y con la masa. Entonces, cuando una fuerza desequilibrada actúa sobre una masa, causa una aceleración o una desaceleración, recuerden, ¿no? Entonces, aquí supongamos que causa una aceleración. Al momento de que esta aceleración es directamente proporcional a la fuerza desequilibrada, pues se puede decir que es inversamente proporcional a la masa. O sea, es lo contrario, se podría decir, ¿no? Es lo contrario. Entonces, dicho esto, pues se puede decir que en este caso nuestras fuerzas no equilibradas, nuestras fuerzas desequilibradas, pues obviamente
al momento de que, como mencioné, existe esta ley de Isaac Newton que él propone en este caso. La segunda ley, ¿no? Que relaciona la aceleración de un cuerpo con la fuerza resultante y con la masa. Entonces, ¿qué menciona Isaac Newton? Pues cuando una fuerza desequilibrada actúa sobre una masa, causa una aceleración. La fuerza desequilibrada, recuerden que mencionábamos que un cuerpo permanece estable a menos de que una fuerza, pues, lo haga mover. ¿Cómo se llama esta fuerza que hace mover a los objetos que están estables? Se le denomina fuerza desequilibrada. Al momento de que esta fuerza desequilibrada actúa sobre un objeto, sobre una masa, causa una aceleración. Esta aceleración se puede decir que es directamente proporcional a la fuerza desequilibrada e inversamente proporcional a la masa. Como menciono, pues es directamente proporcional a la fuerza desequilibrada e inversamente proporcional a la masa. Si se puede decir que si yo, en este caso, pues lo expreso en una forma matemática a lo que menciono en cuanto a las fuerzas, pues vamos a tener esta expresión matemática. Miren, como menciono, las fuerzas no desequilibradas que sucede, estas hacen que los objetos se muevan, es decir, produce una aceleración o desaceleración que depende de la magnitud de la fuerza aplicada y de la masa del cuerpo. Como menciono, Isaac Newton en este caso propuso la segunda ley, la cual se puede decir que yo de forma matemática la expreso en este caso, pues mediante una ley matemática, la cual, ¿cómo es? Pues se puede decir en este caso, déjenme, ya. Entonces, ¿cómo es la ley? En forma matemática. Recuerden que yo decía, ¿qué dice en este caso? Pues que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza desequilibrada e inversamente proporcional a la masa. Es inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a qué? Es inversamente proporcional a nuestra masa y directamente proporcional a la fuerza desequilibrada. En este caso, pues, se puede decir que yo tengo o yo obtengo, miren ustedes aquí, ya obtengo mi fórmula matemática, en donde la fuerza es directamente proporcional y la masa es inversamente proporcional. De ahí, en este caso, la división. ¿Sí ven? De ahí la división. La fuerza es directamente proporcional, la masa es inversamente proporcional. Se puede decir que tengo yo la expresión matemática asociada a esta ley. Y recuerden en este caso, pues la aceleración que decíamos. La aceleración es igual a la fuerza, que es directamente proporcional, y la masa, que es inversamente proporcional. Entonces, A, en este caso, viene de la aceleración del sólido. F viene de la fuerza expresada en newtons. Y M viene de la masa del sólido. M viene de la masa del sólido. Entonces, se puede decir en este caso que tenemos una expresión matemática asociada a esta ley y a nuestras fuerzas desequilibradas, ¿no? Listo. Seguimos. Tal vez hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Se entiende esto de las fuerzas no desequilibradas? Sí, Luisa. Ya listo, entonces, Steven. Vamos, sigamos. Seguimos entonces. Voy ahora, en este caso, a reflexionar. ¿Cómo funcionan entonces las fuerzas desequilibradas? Voy a poner un ejemplo. En este caso, se puede decir que en una situación estable, las fuerzas se equilibran con todos los objetos.
ya sea en reposo o en movimiento. Recuerden que obviamente está en reposo en este caso, pues las fuerzas no actúan porque está en reposo nuestro cuerpo. Y pues al momento que se mueven, ahí ya fuerzan, ya ahí, perdón, ya interactúan nuestras fuerzas desequilibradas. Entonces, en una situación estable, las fuerzas se equilibran con todos los objetos, ya sea en reposo o moviéndose en una dirección dada o en una velocidad fija. Pues observen el gráfico que he colocado. En este caso tenemos dos personas que están moviendo un sillón, si ustedes logran ver, ¿no? Y pues si ustedes logran observar el gráfico, coloquémosle nombres, en este caso a nuestras personas. Pongámosle Samantha y Joaquín. Listo. Al observar el gráfico en el que Samantha y Joaquín se encargan de transportar el mueble para cambiarlo de lugar, se puede decir que las fuerzas sumadas de ambas personas actúan sobre el mueble que distinta a cero, ¿no? El mueble en este caso es el objeto que está en reposo y que hace Samantha y Joaquín. Pues de ellos se puede decir que producen el movimiento. Entonces, se puede decir que si a este mismo cuerpo se aplica una fuerza o se aplica una nueva fuerza, la situación puede cambiar, dependiendo obviamente de la magnitud de la fuerza. Como menciono, siempre depende de la magnitud de la fuerza para eh, ver en este caso si nuestro cuerpo se mueve de una forma brusca o se mueve de una forma lenta. Entonces, ¿qué mencionamos? Pues cuando cómo funcionan en este caso las fuerzas desequilibradas, pues observamos en este caso que Samantha y Joaquín se encargan de transportar el mueble para cambiarlo de lugar. Las fuerzas sumadas de ambas personas actúan sobre el mueble y pues recuerden que el mueble es distinto de cero, ¿no? Porque estas ya causan movimiento en el estado. Y pues se puede decir que ya producen cambios también. Ya producen cambios, ya causan cambios en el estado de movimiento de nuestro mueble. Y pues a este mismo cuerpo se le aplica una nueva fuerza y así pues la situación ya puede cambiar, dependiendo obviamente de la magnitud de la fuerza. ¿Sí ven? Entonces, las fuerzas, se puede decir que las fuerzas ejercidas sobre el mueble permiten cambiarlo de lugar. Quien ayuda en este caso sobre estas fuerzas, pues se puede decir que lo hacen nuestras personas, ¿no? Que les colocamos el nombre de Samantha y Joaquín. Entonces, Samantha y Joaquín se puede decir que son las personas. Voy a hacerles más grandes, no sé si se ve o no se ve, pero listo, aquí estamos. A ver, entonces, ¿qué menciono en este ejemplo? Samantha y Joaquín mueven, en este caso, el mueble para cambiarlo de posición. Al momento que ya se puede decir que Samantha y Joaquín mueven este mueble, ya las fuerzas actúan sobre él, ¿no? Y se puede decir que ya estas causan cambios en el estado del mueble. Y pues si a este mismo cuerpo se le aplica una nueva fuerza también, pues la situación puede cambiar porque, como menciono, depende de la magnitud de la fuerza. Dicho esto, ¿qué otro ejemplo creen ustedes que ocupa estas fuerzas desequilibradas? Coloquen en el chat. Voy a poner ¿qué otro ejemplo puede servir para describir las fuerzas desequilibradas? Listo. ¿Qué otro ejemplo pondrían ustedes? Cuéntenme. Escriban en el chat. Tienen 2 minutitos para realizar esta actividad en clase.
Listo. Ya tenemos en este caso a Steven que nos menciona alzar una pesa. Perfecto, es un ejemplo también súper claro de cómo funcionan nuestras fuerzas desequilibradas. Recuerden que mencionamos un cuerpo permanece en reposo hasta que una fuerza, en este caso la fuerza desequilibrada, la mueva de su sitio. En este caso, pues la mueva ya sea en una dirección, en una dirección fija, en una dirección, en este caso, dada con una velocidad fija, ¿no? Listo. Tenemos entonces varios ejemplos, ¿no? En este caso, pues nos mencionaba Steven, alzar una pesa. Excelente ejemplo. Alzar una pesa. Ya que obviamente la pesa está en reposo. ¿Y qué sucede? Al momento de nosotros alzar la pesa, pues se puede decir que ya se ejecuta una fuerza, la cual se le denomina fuerza desequilibrada. Fuerza desequilibrada. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de los efectos que tienen nuestras fuerzas desequilibradas. Se puede decir que además de la aceleración, que recuerden que la aceleración es un cambio de velocidad, pues las fuerzas desequilibradas pueden causar deformaciones permanentes o pueden causar deformaciones temporales. Repito, vamos a hablar ahora un poco de los efectos que tienen estas fuerzas desequilibradas. Como menciono, además de la aceleración, que es el cambio de velocidad, pues nuestras fuerzas desequilibradas causan deformaciones permanentes o temporales, las cuales, hablando de fuerzas de deformaciones permanentes, se puede decir que nuestras deformaciones permanentes son aquellas que se producen en cuerpos plásticos, los cuales pues no recuperan su forma inicial cuando ya la fuerza es aplicada. Y por ello se puede decir que las formas plásticas son las más comunes, ¿no? En estas deformaciones permanentes. Porque como menciono, pues las deformaciones permanentes, que son efectos de nuestras fuerzas desequilibradas, se puede decir que nuestras permanentes son aquellas que se producen en cuerpos plásticos, los cuales no recuperan su forma inicial. En este caso, pues obviamente cuando la fuerza ya es aplicada y se deja de actuar, no regresan a su forma inicial, sino que ya se quedan en este caso como la forma que fue al momento de ejecutar esta fuerza, ¿no? Entonces, ejemplo que tenemos de nuestra deformación permanente, pues aplastar la plastilina. Si nosotros aplastamos la plastilina, imagínense en este caso, aplastamos la plastilina y pues no regresa a su estado natural. Otro ejemplo puede decirse, déjenme ver qué se me ocurre. Otro ejemplo, allá. Otro ejemplo puede ser cuando yo ejerzo fuerza en un vaso plástico. Al momento de yo ejercer fuerza a mi vaso plástico, lo arrugo y ya no regresa a su forma natural. Lo aplasto, ejerzo fuerza en mi vaso plástico y pues no regresa, ¿no? Entonces esto también es una deformación permanente. Ahora, ustedes también escriban otro ejemplo de deformación permanente. Listo. ¿Qué otro ejemplo quieren ustedes que sea súper claro para colocar en este caso en cuanto a a nuestra deformación permanente? Escriban otro ejemplo. Yo les mencioné aplastar la plastilina, en este caso también aplastar un vaso plástico, no regresan a su estado inicial. ¿Cuál creen ustedes que sea otro ejemplo? Coloquen en el chat.
¿No se les ocurre por ahí otro ejemplo? Cuéntenme, porque veo que todavía no nos han colocado nada en el chat. Listo, pues, en este caso otro ejemplo que podemos poner en los efectos de nuestra deformación permanente sería arrugar una hoja, ¿no? Que es otro ejemplo. Arrugo una hoja y pues se puede decir que no se deforma, ¿no? Perdón, no se vuelve a su forma original. Hablando de deformaciones temporales, se puede mencionar en este caso que se produce en cuerpos elásticos, los cuales, ay, espérenme que, ya, temporales. Listo. Se producen cuerpos de eh, elástico, se puede decir, o en cuerpos de elástico que son capaces de recuperar su forma inicial cuando la fuerza ya deja de actuar sobre ellos. Ejemplo, en este caso, los globos. Si nosotros inflamos un globo, se puede decir que dejamos de inflarlo y pues regresa a su forma original, en este caso, porque obviamente se va el aire y regresa a su forma original. Estirar una liga también, mientras realizamos esta fuerza, se estira la liga, como su nombre mismo lo dice. Dejamos de hacer la fuerza, regresa en este caso, ¿no? Y los resortes, de igual manera. Nosotros ejecutamos fuerza en los resortes, en este caso, pues ellos cumplen su función y después, pues, regresan a su estado original. Son ejemplos súper claros. Vamos ahora a ver los efectos en el cambio de la velocidad. En este caso, pues vamos a ver los efectos en la aceleración. Recuerden que ya vimos los efectos en las fuerzas.
Y ahora vamos a ver los efectos en la aceleración. Entonces, dicho esto, pues, si ejemplo, si nosotros tenemos balones de diferente masa y los ubicamos en una superficie plana, les aplicamos la misma fuerza, pues, ¿qué creen ustedes en este caso que sucede con nuestros balones? Ejemplo, recuerden, si tenemos balones de diferente masa, los ubicamos en una superficie plana y les aplicamos la misma fuerza. Imagina, en este caso, pues imaginen todos ustedes qué sucederá con los balones. Obviamente, la pelota más liviana se desplazará a mayor velocidad que aquella que tiene una mayor masa. La pelota más liviana se desplaza a mayor velocidad y pues obviamente la que tiene mayor masa pues no lo logra con tan velocidad, con tanta agilidad, ¿no? Y, pero pensemos ahora otra cosa. ¿Qué sucedería o qué sucederá si tomamos nosotros dos balones iguales y uno de ellos lo empujamos con mayor fuerza que el otro? Recuerden que la masa es la misma, pero el balón al que hemos aplicado con mayor fuerza obviamente llegará más lejos. ¿Por qué sucede esto? Pues por los cambios de velocidad que se tienen. Como menciono, ejemplos. Tenemos los balones. En este caso, pues todos son de diferente masa, tal cual en la fotito que les coloqué. Todos son de diferente masa. Si nosotros los ubicamos en una superficie plana y les aplicamos la misma fuerza a todos, pues se puede decir que obviamente la pelota más liviana se desplazará a mayor velocidad y la que tiene mayor masa, pues obviamente será un poco más lenta. Pero, como mencionó otro ejemplo, si yo tengo dos balones iguales y uno de ellos lo empujamos con mayor fuerza que el otro, pues en este caso es la misma masa, ¿no? Pero el balón al que nosotros hemos aplicado la fuerza mayor llegará en este caso mucho más lejos que con el que le aplicamos la fuerza menor. Como menciono, todo esto depende de la aceleración, todo esto depende de la velocidad con la que nosotros hayamos ejercido, ¿no? Este cambio. ¿Sí ven? Entonces, se puede decir que para la misma fuerza, la masa mayor recibe menor aceleración. Y para la misma masa, a mayor fuerza aplicada, pues mayor es la aceleración. En nuestros dos ejemplos, ¿no? Que yo les he colocado. La misma fuerza, pues la masa mayor recibe menos aceleración. Si yo aplico la misma fuerza en todos mis balones, obviamente el balón